Bien, muchas gracias por sus gentiles palabras de apertura de este evento. Al presidente de la distinguida Corte Superior de Justicia de Pasco también por la gentil invitación y sobre todo a todos los participantes que están conectados el día de hoy en un tema bastante interesante, particularmente no porque yo lo tenga que exponer, sino porque vivimos en un mundo en el cual se necesita conocer temas relacionados a la prueba digital. Entonces, vamos a comenzar. Bien, si es que hubiera algún problema sobre audio, por favor, lo escriben en el chat, yo voy a estar atento. Tengo una presentación que en unos minutos voy a proyectar. Sin embargo, quisiera saber, por favor, si es que, es más, voy a tomar en consideración las respuestas que van colocando en el chat y lo primero que me gustaría es conocer si es que ustedes han recibido antes cursos o talleres sobre cibercriminalidad o sobre el abordaje de prueba digital. Bien, entonces ahí en el chat, por favor, escríbanlo para tener un poco mapeado los términos que vamos a utilizar y que todos podamos tener un diálogo fluido. Bien, entonces los leo, si es que han tenido o no han tenido cursos en cibercriminalidad. Bien, ahí voy leyendo algunas respuestas y veo que no, que al parecer no han tenido. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces eso ya me permite tener un poquito claro la aproximación que vamos a dar el día de hoy a esta exposición. Bien, vamos entonces una ventana a compartir. Muy bien, no es problema de audio, sino que estoy colocando la presentación que voy a pasar. Listo, muy bien. Entonces, por aquí los leo, justo los tengo aquí a la vista y voy viendo. Muy bien, la prueba digital es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y siempre me gusta traer a colación el 15º Congreso Internacional de Derecho Penal. Bien, y siempre lo traigo a colación porque en este evento, en este certamen internacional que se realizó en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, se abordó aspectos relacionados a la ciberdelincuencia. Hace algún tiempo se le llamaba delitos informáticos. Y se decía que era momento de que la comunidad académica, científica, el gobierno, empiece a preocuparse sobre los aspectos relacionados a las nuevas tecnologías. Ahora, este evento se realizó en septiembre del año 1994. Estamos hablando de me parece, hace más de 20 años, casi 30 años. Y por eso es que yo les preguntaba si es que ustedes habían tenido algunas charlas, algunas capacitaciones en torno a esto, en torno a temas de ciberdelincuencia. No sé si es que ustedes están viendo la pantalla, ¿está bien la pantalla o no se aprecia? Sí se está transmitiendo bien, doctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces continúo. Y ahora sí, una triste historia. Y esta historia está relacionada con el tema que vamos a conversar el día de hoy. Sobre temas de prueba digital, me invitaron en el Poder Judicial a dictar una charla aquí en Lima. De hecho, han sido dos, tres charlas y las dos, tres charlas fueron suspendidas. Y fueron suspendidas básicamente porque se presentaban algún imprevisto, marchas y demás que hacían que impidiéramos realizar la charla. Entonces, en mayo del año pasado, en mayo del año 2019, cuando se canceló una de las charlas, salgo con mi novia a cenar. 7 de la noche aproximadamente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que se bajaron de una moto y nos apuntaron con un revólver y se llevaron no el carro, no las billeteras, no su cartera, no, se llevaron nuestros iPhones, nuestros dos celulares, tanto el de ella como el mío. Y uno podría decir, ¿y eso qué tiene que ver con prueba digital? ¿Eso qué tiene que ver con ciberdelincuencia? Tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque no, contrario a lo que pensáramos, que esto queda como un delito de robo agravado, con las diferentes agravantes durante la noche, con curso de dos o más personas, con arma de fuego y demás, empezamos a recibir al día siguiente llamadas del celular. Empezamos a recibir algunas llamadas que nos decían que habían encontrado el teléfono
dar el enlace donde estaba la ubicación para ello. Obviamente nosotros sabíamos que lo que nos querían hacer era phishing. Esto es, que nos envíen un enlace y nosotros al dar clic nos iba a llevar a una página en el cual nos iban a pedir datos sensibles nuestras, como contraseñas, como información, para que ellos puedan acceder. Ahora vamos a ir viendo con calma esto. Entonces, como no hicimos caso de estas llamadas, nos empezaron a llegar mensajes al teléfono. Ahí están viendo los dos celulares, tanto el de ella como el mío. Y todos los mensajes eran similares. Entonces uno dice, quiero recuperar mi iPhone, porque los iPhone finalmente cuestan algo de dinero. Entonces, entramos a ver qué mensajes eran los que nos están enviando. Y si ustedes pueden ver, acá dice Apple, esto es de iPhone, Apple le informa que están accediendo a tu Apple ID. Es decir, están ingresando a tu cuenta. Por motivos de seguridad, tienes que darle clic a esto. Y uno, si es que está en la desesperación de querer acceder a sus teléfonos, a veces seguramente uno le daría clic. Sin embargo, lo que podemos ver aquí es que no es un enlace real. Ahí no dice iCloud, ahí dice L-Cloud. ¿Qué es lo que han hecho? Nos mandaron un enlace falso. Y lo bueno, por lo menos dentro de todo, es que les puedo contar ejemplos que me han pasado a mí y sin mayor problema. Entonces, ¿cómo nosotros no caímos en esto? Esto es, no le dimos enlace, dieron un paso más. ¿Y qué es ese paso más? Nos empezaron a enviar correos electrónicos. No sé, ahí están viendo el correo electrónico que yo recibí. Entonces, nuevamente decían, hemos encontrado su dispositivo electrónico. Su iPhone XS Max de 245 GB ha sido encontrado. Entonces, ¿cómo podemos saber si es que esto es real o no? Primero, vemos que los iPhones no son de 245 GB, son de 256, de 512, pero no de 245. Entonces, lo que podemos advertir es que esta información no era correcta. Pero no solamente eso, sino además que ven la dirección del correo electrónico desde el cual nos lo han enviado. ¿Y qué dice? Dice apple-report@email.cz. CZ es un dominio que pertenece a República Checa. Entonces, no creo que Apple me quiera enviar correos desde @email.cz, sino debería decir @apple.com. Como ustedes pueden ver, y por eso es que empiezo esta charla con este tema, empezamos ¿con qué? Con un robo agravado, se llevaron nuestros celulares, pero no bastó con eso. ¿Qué es lo que quieren ahora? Quieren acceder o querían acceder a nuestra información, a nuestras cuentas, a nuestros contactos, a nuestros correos. Querían acceder a la información que nosotros tenemos allí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿para qué utilizan sus celulares? ¿Utilizan sus celulares únicamente para realizar y recibir llamadas? ¿O lo utilizan como si fuera una computadora que lo llevan a todos lados? Para tomar notas, para tomar fotos, para tomar videos, para hacer capturas, para revisar documentos, para descargar documentos, para participar en audiencias o en diligencias. Vemos que cada vez está más alejado a ser un teléfono y cada vez está más cerca a ser una computadora que llevamos a todos lados. Entonces, tomemos en consideración esto. La cantidad de información que manejamos al interior de nuestros dispositivos electrónicos requiere una reflexión sobre la protección que le tiene que dar el Estado a esto. Y lo digo a ustedes porque seguramente, al ser un evento organizado por la Corte Superior de Justicia de Pasco, habrán algunos jueces que están detrás al otro lado de la pantalla. Y son ellos, los señores magistrados, quienes van a tener que resolver este tipo de pedidos. Por ejemplo, solicito se levante el secreto de las comunicaciones del dispositivo electrónico tal. Solicito acceder a los correos electrónicos tal. Necesitamos entonces empezar a prepararnos sobre el abordaje a la prueba digital. Es distinto, por ejemplo, que me traigan un requerimiento de allanamiento de un inmueble ubicado en la calle 235 de San Miguel, Interior 3, que me digan que voy a entrar a un dispositivo electrónico. Sí, claro, entro allá no a una casa, físicamente voy a encontrar muchas cosas, pero lo que puedo encontrar en un dispositivo electrónico es vasto. Correos electrónicos, conversaciones, agendas, documentos, fotografías, mucha información. ¿Y quiénes son las garantes? El señor juez.
el señor juez es quien va a tener que decidir si es que en la investigación requiere o no levantar el secreto de las comunicaciones, búsqueda de pruebas con restricción de derechos. Por eso es necesario empezar a introducirnos en estos temas de prueba digital. Claro, y cuando mandan, y si es que en algún momento ustedes reciben estos correos, por favor, piénsenlo 2 veces antes de entrar a los enlaces. Bien, tengo una página que es un proyecto, en realidad se llama Observatorio Peruano de la Cibercriminalidad, lo buscan así en Facebook, y estamos compartiendo información para tratar de concientizarnos a todos, operadores jurídicos y demás, sobre la importancia del abordaje de este tipo de delitos y su tratamiento en nuestra legislación. Ahora, claro, nos empezaron a enviar más y más mensajes. ¿Y por qué recibíamos estos mensajes? Recibíamos estos mensajes porque sencillamente no pueden desbloquear los equipos porque les pusimos seguridad. Sin las contraseñas no pueden acceder. ¿Y cómo van a obtener esas contraseñas? Solamente si nosotros se lo proporcionamos. Por eso nos están tratando de hacer phishing. Paréntesis, recomendación, protejan sus equipos. Pónganles por lo menos una clave de seguridad. Y no para que el esposo o la esposa no pueda entrar a ellos, no, sino porque si ustedes son operadores judiciales, ¿qué pasa si se les pierde un equipo que no está bloqueado? Esa persona, sea un delincuente o sea una persona que por curiosidad ingresa, puede ver toda la información que ustedes tienen. Ojo, y si ustedes no le han puesto ningún tipo de mecanismo de seguridad que impida el acceso a ello, no podemos estar hablando de intrusismo informático. Porque el intrusismo informático es un delito que se comete cuando se quiebran o se vulneran las medidas de seguridad que se han realizado, que se han establecido para proteger esa información. Podríamos hablar de repente de otro delito, un delito contra la intimidad, tendríamos que verlo, pero no intrusismo informático. Ya que el tiempo es oro y ya que tenemos un tiempo relativamente escaso para abordar tantos temas, sí les recomendaría que vieran un video que hay en YouTube de una profesora que está titulado ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? Esto es la profesora Marta Peirano, la profesora española, muy interesante, lo encuentran, y ella relata diferentes historias, entre ellas la del profesor Spitz. Esto es Malte Spitz, un ingeniero alemán. ¿Qué fue lo que hizo? Esta persona le solicitó a su empresa de seguridad, discúlpeme, su empresa de comunicaciones, el registro de toda la información que tuvieran almacenada de él, ¿ok? Es más, imaginemos, yo, Ricardo Elías, le pido a Claro, le pido a Telefónica, le pido a Vitel, solicito que me des toda la información que tú tienes registrada de mí. Yo soy el titular de la línea y yo te pido mi información. Entonces, esto es lo que sucedió en Alemania. Y palabras más, palabras menos, finalmente le entregaron esta información. ¿Y qué fue lo que hizo con esta información? Lo que ustedes están viendo en este video. Le entregaron toda esta data y él lo que pudo hacer es realizar la recuperación de todos los lugares por los cuales estuvo pasando, las llamadas que realizó, los mensajes de texto que envió, las conexiones que tenían, y ustedes están viendo un pequeño resumen de tan solamente un par de días de octubre del año 2009 del señor Malte Spitz. Esto él lo realizó, claro, con ayuda de algún ingeniero, pero a partir de la información que le proporcionó el centro de comunicaciones donde él tenía afiliada su línea. Y esto es sumamente importante, porque pensemos, por ejemplo, realizamos una intervención, y por eso es que al inicio de la presentación señalaban que he tenido la oportunidad a través de Avarroli de brindar capacitaciones a nivel nacional, esto es compartir información con fiscales, con jueces y con policías por todo el país. Imaginemos que intervienen a una persona, como ocurre frecuentemente, y esto sucedió en Piura, me parece. Y al piloto le preguntan y le dicen, ¿qué es lo que lleva usted en el equipaje? ¿Ok? Sin entrar a detalles, lo que llevaba en el equipaje eran tortugas Galápago. ¿De dónde son las tortugas Galápago? Obviamente son de Ecuador. Entonces, clásica investigación que realizan los agentes policiales o fiscales. Voy a tomar la declaración de usted, voy a tomar la declaración de su copiloto. Y claro, el piloto y el copiloto pueden decir una u otra cosa. Sin embargo, quien en principio es más fiable será el dispositivo electrónico. ¿Por qué? Porque lo que puedo solicitar como un acto de investigación con autorización judicial
es un registro histórico de la ubicación de ese dispositivo electrónico. De repente el chofer me dice, me acabo de subir hace 30 minutos y sencillamente me estaba dirigiendo hacia Lima. Ok, pero ¿qué pasa si es que el dispositivo electrónico, el celular que él llevaba, nos dice que él viene manejando desde Tumbes? Una cosa es lo que dice y otra cosa es cómo corroboramos lo que él dice. ¿Qué pasa si el copiloto nos dice, yo me acabo de subir porque me están dando un aventón? Y entro a su dispositivo electrónico, solicito esa información y resulta que los dos dispositivos venían desde el mismo lugar. Claro, existe la posibilidad de que de repente alguien le haya entregado el celular. Sin embargo, tenemos valiosa información detrás de ello. Y esta es una realidad alarmante de lo que viene sucediendo. Todos los, y estos son las fuentes Norton, todos hemos sido de una u otra forma víctimas de algún tipo de ciberdelito. Si ustedes han recibido, por ejemplo, algún mensaje que llegue a sus correos electrónicos y que diga, el banco de confianza le informa que su cuenta ha sido vulnerada, y uno dice, pero si yo no tengo cuentas en el banco de crédito, o de repente en el Banco Continental, o en Scotia, o en Interbank, ¿por qué me está llegando esta información? Eso, queridos amigos y amigas, es intentos de phishing. Esto es, el ciberatacante quiere que ustedes accedan a eso y le proporcionen la información. ¿Qué información? Número de tarjeta, contraseña, su fecha de nacimiento, palabras claves de repente. Entonces, todos hemos sido algún tipo de víctimas en algún momento. Y bueno, yo les pediría que respondieran esto, pero seguramente es cierto. Todos han recibido un mensaje de esta naturaleza. Por eso es que el 65% de los adultos en el mundo han sido víctimas de un tipo de ciberdelito. Bien. Ahora, y entre los tipos de delitos que encontramos, vamos a ver que más de la mitad son de virus informáticos. ¿Qué son los virus informáticos? Ingreso de repente a una página que no debo, de repente descargo un archivo que no debo e infecto mi máquina. Y quizás al momento de infectarla la hago inutilizable. De repente instalo un código malicioso, de repente instalo un malware y finalmente ocurre lo que se conoce como un ransomware. ¿Qué es un ransomware? El ransomware es el secuestro de la información digital. Cierro la conferencia, me voy, abro el día de mañana mi computadora y ¡pum! Me aparece un mensaje que dice que la información ha sido secuestrada y que si no pago no voy a poder acceder a ella. Ransomware. ¿Bien? Entonces es importante ustedes como fiscales, como jueces, como policías en general y como abogados que que sepamos cómo es que está avanzando el fenómeno criminal relacionado a temas digitales. El 79% de las personas, piensan que sus ciberatacantes no van a ser castigados. No van a ser castigados. Esto es, si infectan mi computadora y yo quiero perseguirlos, de repente no, el 79% piensan que no los van a conseguir. Y he cerrado la presentación unos minutos para hacerles una pregunta en el chat. Esta es una pregunta de vital importancia para mí. Es una pregunta que siempre la hago y espero que ustedes con una mano en el corazón y con la otra en el teclado me respondan. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes saben si existe la figura del agente encubierto informático en el Perú? ¿Saben o no saben? Pongan por favor aquí su respuesta, sea en el chat de Facebook, sea en el chat de aquí de Google Hangouts. Leo su respuesta. ¿Está regulada la figura del agente encubierto informático en nuestro país o no? Porque agente encubierto sí lo sabemos, obviamente. Hemos tenido tantas charlas y exposiciones que sabemos que existe la figura del agente encubierto. Respondan por favor acá en el chat. ¿Existirá la figura del agente encubierto informático? Los leo, amigos. No, no, muy bien. No, no lo está, no lo está. Muy bien, entonces regresamos a compartir la pantalla. Bien, muy bien. Compartimos la pantalla y ahora sí, seguimos con la presentación. Bien, seguimos con la presentación. Aquellas personas que han señalado que no está regulada o por lo menos no está prevista la figura del agente encubierto informático, les debo decir que sí está
desde el año 2013, cuando se publicó la Ley de Delitos Informáticos, Ley 3096, no en los artículos iniciales, sino en la parte final, esto es, en las... eh, no recuerdo cómo se llama estas partes de la norma, la parte final y tránsito, la parte final de la norma señala, créese la figura del agente encubierto informático. Ojo, y contrario a lo que se piensa, el agente encubierto informático no está circunscrita su actuación a los delitos de cibercriminalidad, esto es, a la ley de delitos informáticos. No, en el Perú tenemos y se puede utilizar el agente encubierto informático para cualquier delito que haya sido cometido o en el que se requiera el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la ley de delitos informáticos no está tipificada la pornografía, la difusión de pornografía infantil. ¿Ok? Eso está en el Código Penal. Ahora, si el señor fiscal de repente necesita conocer cómo se está moviendo una organización por dentro, va a necesitar ¿qué cosa? Un agente encubierto informático. Y sí lo tiene desde el año 2013. Entonces, para capacitarnos en temas de prueba digital, es necesario empezar a conocer un poquito más sobre la legislación que está y que es una buena legislación en general en nuestro país. Uno de ellos, Ley de Delitos Informáticos, Ley 3096. Por eso es que yo les digo, les voy a compartir un material a los que están conectados aquí, llamado Luces y Sombras de la Delincuencia Informática en el Perú. Es un trabajo que realicé con la Asociación Hiperderecho, a quien recomiendo seguir también. Tienen su página en Facebook y comparten bastante información y trabajo de investigación muy interesantes. Bien, entonces, continuemos. Lamentablemente, una vez que somos víctimas de algún tipo de delito, se genera lo que se conoce como un sentimiento de culpa. Es decir, he sido víctima de phishing, he sido víctima de estafa en línea. Esto es lo que antes se conocía como las cartas nigerianas. Me llega un correo electrónico y me dicen, Ricardo, has ganado la lotería. O de repente, Ricardo, el rey de, no sé, del Sudáfrica, ha hecho un sorteo y tú has sido premiado y has ganado $150,000. Por favor, necesitamos que nos hagas un depósito mínimo de tan solo $10 para proceder con el desembolso. Obviamente esos $10 no van a generar ningún desembolso, salvo los míos. Y así como el mío, de repente de un montón de personas alrededor del mundo. O también lo que se ve de manera similar a ello es, bueno, no nos vamos a desviar. Códigos maliciosos. Entonces, miren, esto por minuto, la fuente se llama IQ Risk, de donde he sacado esto. Por minuto, la ciberdelincuencia hacia el año 2018, estas cifras se han incrementado, no recuerdo si es hacia más o menos 2 billones, pero por minuto hay alrededor del mundo 1.861 víctimas de la ciberdelincuencia. Miren de cuánto estamos hablando, más de 1.138.888 dólares de pérdidas por minuto de la ciberdelincuencia. Entonces, conversando, este es el primer punto porque necesitábamos contextualizarnos. Por eso es que las primeras preguntas del chat era si habían recibido algún curso sobre cibercriminalidad, porque era necesario contextualizar la importancia de empezar a ver estos temas. Ahora, las dificultades en la investigación, sin duda, estos delitos lamentablemente se cometen de manera muy rápida. Yo les voy a compartir la bibliografía al final de la exposición de donde he obtenido esto. Todo esto viene de profesores argentinos, españoles que ya han venido trabajando ello. Rapidez y acercamiento. Por ejemplo, existen programas que actúan de manera remota, como los botnets. ¿Qué pasa? De repente yo entro a una página y visito una página, de repente de contenido para adultos, de repente una página que es una página suplantada y descargo sin pensarlo malware o algún tipo de archivo, etcétera, que me infecta la máquina. Entonces, como ya hemos dicho, esta infección de repente el usuario ni siquiera se da cuenta. Quizás mi computadora está infectada y yo no lo sé. Sin embargo, quien infectó a esa máquina, quien está detrás de esa infección, puede controlar de manera remota. Y quizás quiera realizar un ataque, pero no solo o no únicamente desde su computadora, sino necesita utilizar ¿qué cosa?
necesito utilizar más computadoras. Quiero hacer un ataque de denegación de servicio, esto es, quiero atacar a una página de mi competencia, o de repente quiero atacar la página del gobierno, del Ministerio Público, del Poder Judicial, y quiero saturarla de usuarios que empiezan a hacer consultas y visitas. Claro, desde mi computadora, por más que le ponga reflejar, no la voy a saturar. Sin embargo, si he infectado cientos o miles de computadoras y de manera remota mando un ataque coordinado, ahí está. Rapidez para cometer el delito y problemas con la localización del delito. Si es que el señor fiscal realiza una investigación y me dice, quiero ver desde dónde vinieron, desde dónde se conectaron las computadoras, de repente aparece mi dirección y aparece que yo soy uno de los atacantes. Sin embargo, si no se realiza una pericia, no voy a poder saber si es que mi máquina estaba o no estaba infectada. ¿Bien? Entonces, ese es un punto importante y por eso es lo que se conoce como rapidez y acercamiento de estos delitos. Facilidad para encubrir delitos, sí, claro, porque puedo borrar el rastro. Los ciberdelincuentes pueden borrar el rastro de manera bastante sencilla para cometer estos delitos. Ahora, existen muchos programas, lamentablemente, que por cuestiones de tiempo no podemos entrar a analizar. Sí les sugeriría ahora en mi página, en el Observatorio de Cibercriminalidad, ahí les voy a comentar, les voy a recomendar algunos forenses que están realizando la divulgación de labores, de trabajos de investigación que les permitirán tener herramientas útiles, como esto, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que existen algunos programas que me permiten controlar de manera remota mi dispositivo electrónico, mi celular. Por ejemplo, instalo un programa en mi celular y instalo ese mismo programa en mi computadora. De repente, el señor fiscal ha hecho un trabajo de investigación y sabe que existe una organización criminal en Cerro de Pasco, pide las órdenes de allanamiento y el señor juez, de manera motivada, allana el inmueble y detienen a las personas. Pero ¿qué pasa si es que en la detención no se realiza un buen trabajo de contención de los dispositivos? Esto es, ese celular, ¿dónde debería ir? Debería ir en lo que se conoce como nuestro contenedor por excelencia, como diría el profesor Luis Toribio Paulino, en el sobre Manila. Obviamente no. ¿Por qué? Porque si yo, agente policial, realizo un mal trabajo, lo que puede hacer el ciberdelincuente o aquel delincuente que tiene conocimientos tecnológicos es borrar la información que existe en ese dispositivo electrónico de manera remota. Cayó el jefe de la organización y el señor policía se ha llevado su celular, pero no ha hecho el correcto aseguramiento de esto. Alguien de la organización puede borrar la información. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser que cuando se realice el peritaje se va a ver que ese dispositivo electrónico fue borrado, por ejemplo, a las 11 de la mañana y el allanamiento se realizó a las 9 de la mañana. Cuestionamientos tendrá el señor policía, el señor fiscal. ¿Ustedes fueron los que realizaron ese borrado de la información? Obviamente sabemos que no, se hizo de manera remota. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que asegurar la prueba de manera diligente. Y esto pasa por tener contenedores especiales, como por ejemplo esto, que es el sobre Faraday. El sobre Faraday me va a permitir tener el dispositivo electrónico debidamente aislado para impedir que se acceda a él de manera remota. Y ustedes seguramente me van a decir, Ricardo, estás viendo mucho CSI, ¿de dónde voy a sacar mi sobre Faraday? Está bien, de repente existe una deficiencia en nuestro país. Quizás no todas las policías pueden tener su sobre Faraday. Respuesta, porque no solamente planteo problemas, sino busco soluciones. ¿Ustedes conocen el papel de aluminio? Pues bien, si es que yo utilizo el papel de aluminio para forrar el celular, lo forro y después lo pongo en un contenedor, va a cumplir el mismo objetivo. Esto es, va a dificultar, en este caso, que alguien de manera remota pueda controlar ese dispositivo electrónico. Esto es lo que se conoce como cadena de custodia de los medios de prueba digitales. Y esto es lo que yo les decía. El programa de apoyo, el programa de apoyo del sector justicia, American Bar Association, esto es Abarroli, trabajó, cuando estuve en el programa, una guía, la llamamos Manual de Evidencia Digital. Si ustedes desean, pueden visitar la página web abarroliperú.com o si no, yo les comparto por correo electrónico ese manual. En ese manual, que fue elaborado por el profesor Martín Messi y que tuve el honor de prologar,
se dan una serie de recomendaciones de cómo tiene que tratarse la evidencia digital. Y eso no solo es necesario que lo sepa el policía o el abogado defensor o el fiscal, sino también el juez. Porque el juez, al momento de resolver un caso, va a tener que analizar si es que la prueba que se le ha puesto y que ha sido actuada en juicio ha sido debidamente, por ejemplo, obtenida, asegurada y actuada. Bien, entonces eso es importante. ¿Qué pasa si se rompe la cadena de custodia? Ya sabemos, acuerdo de plenario 6 del 2012, se mantiene los medios que han sido encontrados. El problema va a ser de valoración de la fiabilidad del medio de prueba. Muy bien, y así les queda su dispositivo electrónico una vez que utilizan el papel, el papel de aluminio. Bien, entonces ahí tienen un sobre Faraday casero. ¿Problemas de intangibilidad? Sí, claro. Los y las invito a revisar las presentaciones que estaba haciendo el profesor Gerardo Lamas Puccio, que estaba hablando sobre bitcoins y lavado de activos. Esto es lavado de activos a través de las monedas electrónicas, los bitcoins, Ethereum y demás. Y digo que esto es problema de intangibilidad. ¿Por qué? Porque ahora el ciberdelincuente o el delincuente que tiene un poquito de conocimiento puede saber que no necesita tener dinero, dólares, soles. Puede tener ¿qué cosa? Puede tener criptomonedas, bitcoins, Ethereums, por ejemplo. Y de hecho ya han habido casos de estafas y apropiaciones ilícitas en España con bitcoins. En la página de cibercriminalidad he compartido la sentencia y un resumen que preparé para ello. Entonces ahí como el juez tuvo que valorar el uso de los bitcoins en la comisión de estos delitos. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque si ustedes se ponen a reflexionar sobre estos temas no es algo que está pasando en Estados Unidos o en Europa y es ajeno al Perú. No, está pasando en nuestro país. Pongo como ejemplo lo que sucedió hace un par de días. Sustrajeron hackearon la base de datos del bono, me parece el bono que tienen, el bono solidario, y se robaron y se sustrajeron miles, o incluso me parece llegan a 1 millón de soles aproximadamente. Y eso no pasó en Estados Unidos, no pasó en Europa, eso pasó en nuestro país. Y un señor fiscal tiene que investigarlo. Anonimato, ¿por qué? Porque cuando realizamos una investigación y buscamos a los responsables, va a ser difícil de encontrarlos porque tratan de mantenerse en el anonimato. Por eso es que utilizan, por ejemplo, bitcoins para hacer transferencias electrónicas, porque a diferencia del dinero, por ejemplo, dólares o soles que puedo tener en mis cuentas, en el Bitcoin mantengo el anonimato del titular de la cuenta. Y esto se vuelve más sofisticado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en vez de utilizar Google, en vez de utilizar Yahoo, en vez de utilizar Altavista, Chrome, etcétera, los jóvenes utilizan la red Tor. ¿Para qué? Para poner una capa de seguridad y anonimato en la búsqueda de información que hacen. ¿Utilizar la red Tor de por sí es malo? No. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo algún tipo de enfermedad o alguna afinidad política o una orientación sexual que no quiero que la gente sepa y quiero mantenerme en el anonimato. Ok, está bien, eso me parece que son razones válidas, pero de repente yo soy un pedófilo, de repente yo pertenezco a una red de trata de personas, de repente estoy buscando sicarios, claro. Si yo pongo dónde puedo conseguir sicarios en Google, seguramente me va a salir una alerta. Y si es que el fiscal allana mi casa, va a encontrar que hice esa búsqueda. Por eso es que utilizan motores como la red Tor para mantenerse libres, discúlpenme, para mantener el anonimato dentro de todo lo que es posible. Pero esto es imposible mantenerse 100% anónimos, pero utilizando estas capas de protección se hace más difícil la investigación. Y se hace más difícil la investigación porque sencillamente utilizan tarjetas, por ejemplo, tarjetas prepago para mantenerse también de manera anónima para hacer los pagos. Listo, sistemas de pagos electrónicos, el eGold, el Ethereum, el Bitcoin, es lo que hemos estado viendo. Y si a esto le sumamos un punto de complejidad, vamos a ver, en Lima, en Cerro de Pasco, en Huancavelica, en Junín, en Trujillo, en todas partes de nuestro país, hay cabinas de internet. Y donde hay cabinas de internet, hay jóvenes que están utilizándolas. Entonces, ya Gafi, hacia el año 2015, adelantó y dijo, tengan mucho cuidado con el uso de los videojuegos, donde se utilizan también dinero, porque puede ser una herramienta para lavar activos.
Y de hecho existe. También les puedo compartir ese pronunciamiento, esa señal de alerta que hizo Gafi. Y esto es importante, ¿por qué? Porque de repente, si es que el fiscal o el policía no conoce o no sabe que a través de estos videojuegos también se puede conversar, y no solamente estoy hablando de World of Warcraft, sino también estoy hablando de Second Life o de Teams, puede conversar. Entonces, de repente, un delincuente, alguien que pertenece a una organización, por ejemplo, alguien que pertenece a una red de trata de personas, tráfico de drogas, lo que fuese, si el fiscal realiza el registro del dispositivo electrónico, ¿qué es lo que va a buscar? Conversaciones. Seguramente va a pedir mensaje de texto, seguramente va a pedir mensaje de WhatsApp, seguramente va a pedir, si de repente el fiscal está un poco más embuido en el tema, de Telegram, pero si no revisan las aplicaciones que tiene ese dispositivo electrónico, es muy poco probable que sepa que se puede recuperar información de allí. Es decir, si yo veo que este sujeto tiene instalado, por ejemplo, videojuegos, yo también necesitaría acceder a ellos para ver las conversaciones que ha podido tener, porque de repente lo está utilizando, sí para distraerse, pero de repente también como un medio de comunicación entre miembros de una organización. ¿Sí? Entonces, por eso es importante empezar a conocer estos temas. Conceptos relevantes, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Creo que vamos relativamente bien. Dejen ver. Ahora sí. Listo, sigamos. Conceptos relevantes a tener en consideración. Estoy tratando de tratar de dar toda la información que pueda en este tiempo que tenemos. Bien, conceptos relevantes. Yo ya les he dicho, el trabajo que realizamos en Abarroli se llama Manual de Evidencia Digital. Después de haber llevado la maestría en razonamiento probatorio que dirige el profesor Jordi Ferrer, ojo, aquí Publicherry para aquellas personas que desean embullirse en el tema de razonamiento probatorio, las inscripciones a la maestría en razonamiento probatorio están abiertas desde el día de ayer. Lo pueden encontrar en el canal de Cátedra Jurídica, en el canal del profesor Jordi Ferrero, de la profesora Carmen Vázquez. Les recomiendo de todas maneras que lleven esa maestría, es muy interesante. Ahora, después de llevar esta maestría, decía, ¿está bien el término que estamos utilizando para decir evidencia digital? ¿Será correcto esto? Y la verdad es que los autores sencillamente utilizan estos términos de manera indistinta. Por ejemplo, el profesor Saín, el profesor Petrón, el propio Manual de Evidencia Digital, utilizan el término evidencia digital para referirse a los datos e información digital que se almacena, transmite o recibe en los dispositivos electrónicos. Bien, entonces, eso es claro. Se utiliza ese término de evidencia digital para realizar estas definiciones. Sin embargo, cuando vemos el Acuerdo Plenario 6 del 2012, vamos a ver que no se utiliza este término de evidencia digital. ¿Qué es lo que se utiliza? Medio de prueba o fuente de prueba. Evidencia es un término anglosajón, en principio. Entonces, para referirnos de una manera mucho más adecuada, podríamos utilizar términos que son afines a nuestro sistema. Fuente de prueba digital, medio de prueba digital o prueba digital. Sin perjuicio de la discusión que existe entre la utilidad de llamar fuente o medio de prueba a uno. ¿Listo? ¿Dónde pueden encontrar estos términos desarrollados o una lectura que yo recomiendo? Es de la profesora Teresa Armentadeu. Ella, bajo el título Regulación Legal y Valoración Probatoria de Fuentes de Prueba Digital, analiza estos conceptos. Bien, entonces es bastante interesante porque hace cuál es el abordaje del tratamiento de correos electrónicos, WhatsApp y redes sociales. Por eso señala entre la insuficiencia y la incertidumbre. Ahora bien, cuando nosotros conversamos o damos por ejemplo, el día de hoy, yo le doy una llamada a mi buen amigo, por ejemplo, al profesor Juan Sánchez Córdoba, un maestro en razonamiento probatorio, ha escrito mucho sobre prueba, me parece que aquí en Perú es alguien que deberíamos leer. Llamo a mi amigo Juan Sánchez, le digo, hola Juan, ¿cómo estás? Me dice, Ricardo, me estás interrumpiendo, estoy a punto de ver una serie en Netflix. La pregunta es, ¿qué información transmitimos entre el momento en que le digo, Juan Sánchez, Juan, ¿cómo estás? Y él me dice, Ricardo, me estás interrumpiendo. Transmitimos mucha información. Esto es lo que se conoce como, por ejemplo, datos de contenido. El mensaje en sí, hola Juan, ¿cómo estás? Es datos de contenido. La información que estoy transmitiendo, el mensaje o el contenido en sí mismo. ¿Okay? Sin embargo, no solo se transmite esa información cuando una persona habla de un punto a otro. ¿Qué es lo que también puedo transmitir?
transmito datos, datos de transmisión de información, ubicación de la persona que está llamando, ubicación del destino, duración de la llamada. Todo esto, geolocalización de los puntos. ¿Bien? Toda esta información es lo que se conoce como datos de transmisión de información. Datos de transmisión de información. ¿Son términos que he inventado? Obviamente no. Me encantaría inventar tantos términos, pero no es así. ¿De dónde lo podemos tomar? Convenio de Budapest, en el cual Perú se adhirió y formamos parte ya del Convenio de Budapest. Cuando en el Convenio de Budapest, que recomiendo leer, analizan estos términos, dicen datos relativos al tráfico. Son los datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema informático. ¿Qué se toma en consideración? Origen, esto es, desde donde llamo, destino, al punto en el que llamo, ruta que ha sido trazada en la conversación, hora en la cual estoy llamando, tamaño de la información que estoy trasladando. Por ejemplo, si es una llamada de WhatsApp y estoy utilizando datos, tamaño de la información, tamaño de los datos que estoy utilizando. Duración de la comunicación, duró 3 minutos, duró 1 minuto, duró 50 segundos. Y el tipo de servicio que subyace a la conversación. Todo esto no es el contenido de la información. Todo esto es información que está conexa a ella. ¿Tendrá protección? Sin duda. ¿Tiene protección constitucional? Claro, estamos hablando del secreto de las comunicaciones. Sin embargo, y acá viene un punto importante. Si un fiscal está realizando una investigación inicial, llámese diligencias preliminares, ¿ok? El grado de corroboración que el juez va a requerir para acceder a los datos de contenido no puede ser la misma que los datos de transmisión de información. Dicho de otra manera, si el fiscal me dice, quiero saber el contenido de la conversación, claro, la exigencia va a ser mayor, porque estamos hablando del contenido esencial. Pero si lo que el fiscal quiere es conocer aspectos periféricos, desde dónde se llamó hasta dónde se llamó, la ruta que se utilizó, la duración del mensaje, los números en el que han sido utilizados para ellos, obviamente va a tener protección, pero el nivel de exigencia va a ser menor. Reflexión sobre ese punto. Entonces, cuando estamos hablando de derechos posiblemente afectados, derecho al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones. Revisemos, por favor, la sentencia del Tribunal Constitucional 867 del 2011, proceso de amparo. Bien, entonces, hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta. Nos quedan algunos minutos antes de pasar a hablar sobre los WhatsApp. Bien, a ver, los leo o los escucho si es que hubieran algunas preguntas antes de conversar. Buenas tardes, doctor. ¿Le puedo formular una pregunta? Sí, por favor. En los datos de Sí, lo escucho. Sí, gracias. En los datos de contenido y en los datos de transmisión que usted ha manifestado, al margen del convenio de Budapest, la legislación interna, como es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿ha previsto también alguna normatividad para la protección de los usuarios? Gracias. Sí, de hecho sí. Ahora yo les voy a dejar, discúlpeme que no los tenga todo en la cabeza, estimado doctor. Yo les voy a dejar esa respuesta, el número de la norma, se los voy a comentar aquí, no sé si lo tengo aquí a la mano, déjenme ver, pero para no acelerar, pero sí, yo se lo voy a dejar eso respondido, al margen del Convenio de Budapest. Queda esa pregunta entonces del doctor Galileo Mendoza, con un asterisco para ponerles ahí el marco normativo que hay que tener en consideración en nuestro país. Ya le voy diciendo que sí lo tenemos. Bien, no sé si haya alguna otra pregunta y ahí quedo en deuda con usted antes de continuar. ¿Alguna otra pregunta, queridos amigos? A ver, ¿qué nos comentan? Bien. Entonces, sí, seguimos. Gracias, querido doctor Galileo, por sus gentil comentarios. Ahora yo le voy a dejar ahí las normas que hay que tomar en consideración también. Bien, WhatsApp. ¿Qué es lo que sucede con WhatsApp? Cuando estamos hablando de WhatsApp, y esto es algo que se ha hecho muy común su utilización, WhatsApp, Telegram, los chats en general, viene aquí un problema.
Y el problema está relacionado con la fiabilidad de las conversaciones que podemos mantener de punto a punto. Bien, cuando hablamos del WhatsApp, por ejemplo, si ustedes entran al App Store, si ustedes entran, por ejemplo, al Google Store, al Google Play, me parece que se llama la tienda de aplicaciones, van a ver que existen algunas aplicaciones que, entre comillas, son para jugar y mandar mensajes falsos. Ahí están viendo, por ejemplo, se conoce como WhatsApp Fake o chat falso. Yo la descargué. De hecho, yo descargué esa aplicación para ver cuán exacto eran las imágenes que aparecían allí, y ese es mi resultado. Obviamente tomé la figura de Andrés Avelino Cáceres para no suplantar la identidad de nadie y creé eso. Utilicé sencillamente una fotografía y hice como que parece en la primera, como si fuera una captura de pantalla. ¿Qué más hice? Creé un chat entre él y yo. Es más, con el doble check que ha sido leído. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos información falsa. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener cuidado sobre cómo está ingresando esa información. ¿Qué pasa si es que el denunciante o de repente el agraviado o el denunciado me presentan pantallazos o me presentan? ¿Significa que tengo que desconfiar de ellos? No, pero por lo menos tengo que saber que existen algunas aplicaciones que me permiten falsear esta información. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede ser un dolor de cabeza el utilizar de manera inadecuada los chats. Es más, incluso si yo tengo una conversación con mi amigo Juan Sánchez por WhatsApp, de repente puedo borrar los mensajes y descontextualizar el contenido de la información que estoy utilizando. Ay, pensé que estaba compartiendo las pantallas, discúlpenme, ahorita les comparto la pantalla. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Aquí está. Aquí está. Esta es lo que les decía. WhatsApp falso, WhatsApp fake, chat falso. Estos son los pantallazos que he realizado. Digamos, lo que creé utilizando esta aplicación, y por eso es que yo les decía, hay que tener muchísimo cuidado al momento de no tanto de valorar, ahora vamos a ver, al aproximarnos a los chats de conversaciones. Bien, entonces, la profesora Teresa Armentadeu señala algunos que toma en consideración algunos criterios al momento de realizar la valoración de las conversaciones que se ha realizado de esta manera. Entonces ella nos dice, el juez al momento de analizar esto tendría que tener en consideración el aporte. ¿Qué es lo que se ha aportado? ¿Se ha aportado lo original o se ha aportado una copia? Esto es, el equipo para ser visualizado o solamente hemos tenido a la vista un pantallazo. Listo, primer punto a considerar. ¿Qué es lo que el fiscal tomó en consideración? ¿La víctima llevó su celular y se hizo un acta de visualización de ello o solamente me llegó chats impresos? Listo, no es lo mismo un chat impreso que, por ejemplo, un acta de visualización. Segundo, falta de impugnación puede ser valorada como una aceptación tácita de su autenticidad y validez. Claro, si en ningún momento las personas, digamos, aportan pantallazos y ninguno, ni denunciado ni agraviado, cuestionan la validez del contenido de ello, entonces esto es un criterio que el juez tiene que tomar en consideración al momento de decir, bueno, este es un punto a considerar. Entre paréntesis, en la sentencia a la cual he hecho referencia, esto es el caso de condena utilizando bitcoins en España, este es uno de los criterios que se valoró. ¿Por qué? Porque cuando recurren en casación, uno de los puntos que cuestionan es el sentenciado, es que se valoró los chats que habían, las conversaciones que habían sido realizadas. Y el Tribunal Supremo Español dice, oye, pero ustedes no cuestionaron en ningún momento la autenticidad de ellos. Ahora, cuando están entrando a juicio oral o cuando están entrando vía recurso extraordinario de casación, me están cuestionando esto. Ojo, tuviste todo este tiempo y esto es algo que yo tengo que valorar. Quien cuestiona su autenticidad debe reforzarla probatoriamente. Sí, claro, no basta con decir, ese chat no es mío. Sino, si es que, por ejemplo, la víctima ha presentado su dispositivo electrónico, yo también, por ejemplo, podría ofrecer el mío, de repente podría solicitar que se realice una pericia para analizar la autenticidad de ellos. Y finalmente, algo que sin duda va a ser vital,
una pericia sobre el dispositivo electrónico, sobre el celular, sobre la computadora, sobre el iPad, sobre la tablet, etc. Entonces, estos son 4 puntos en consideración. La Sala de Apelaciones Penales de Vizcaya, en el pronunciamiento número 90-308 del 2014, esto es del 24 de julio, consideró lo siguiente: la mera protesta de que el WhatsApp es manipulable y que las conversaciones pudieron ser mantenidas por el anterior titular es insuficiente para alterar la valoración probatoria en el sentido interesado en el recurso. En opinión del tribunal, esta versión no tiene el relieve necesario ni la credibilidad mínima para representar una hipótesis alternativamente razonable. Un poco lo que decía, quien cuestiona su autenticidad debe reforzarla probatoriamente. No basta con decir, ese chat no es mío. Jurisprudencia que hay sobre mensajes de WhatsApp. Acá tienen los pronunciamientos de Vizcaya, Barcelona, Pontevedra, Madrid, y ahora último debería agregar la casación que recayó sobre en el caso de Bitcoins. Muy bien. Nuevamente, quienes estén interesados, mi correo es ricardo@eliaspuelles.com. Igual en el chat de Facebook o de aquí de Google pueden dejarlo y yo les puedo ahí mandar enlaces para que descarguen. Enlaces sin virus, por si acaso, para que descarguen este material. Porque así como el doctor hizo esa tan interesante pregunta, creo que es momento en el cual todos empecemos a ampliar nuestra red de conocimientos, Ahora, tengamos presente esto, ¿bien? Incluso ahí les recomiendo, hay un texto, ahora no lo tengo en la mente, pero es un texto muy delgado, verde, no me acuerdo el nombre del autor, que es la regulación del WhatsApp y su uso en el proceso penal. Ahí yo también les voy a comentar el título exacto de la obra para quienes estén interesados en este tema. Ahora, y por último, ya en estos minutos que nos quedan, ya nos quedan algunos minutos, antes de hablar de Facebook y demás, lo que sí quisiera es preguntarles lo siguiente. ¿Ustedes conocen sobre la diferencia que existe entre el código email y el código IMSI? Los escucho, los leo. ¿Cuál será la diferencia entre el código email, aquí está, código email y código IMSI? Ahora, y esto es importante, ¿por qué? Porque si el señor fiscal está realizando una investigación con dispositivos electrónicos, como por ejemplo celulares, o el juez se está aproximando al abordaje de la prueba digital, hay algunos conceptos que hay que tener claramente definidos. El código email es lo que se conoce como el número o el código que permite identificar al dispositivo electrónico, por ejemplo, al celular. Sí, muchas gracias, Rubén. El email es el registro único del equipo. Eso es para identificar el celular. Sí, el celular o no solo celular, ustedes saben que ahora hay tablets, hay iPads a los cuales se les puede poner un chip. Y por lo tanto, tienen también esos un código email. Ahora, pero el celular necesita ¿qué cosa? Necesita tener un chip para funcionar. Esto es, ese chip va a tener un código IMSI. Entonces, para mantener una conversación o para mantener una comunicación voy a necesitar tener el código email con un código IMSI. Bien, entonces, y aquí está. Y con esto ya voy terminando. Cuando hablamos del código email y cuando hablamos del código IMSI, ¿listo? Hay que tener presente lo siguiente. Y acá sí está el marco normativo. Discúlpeme, pero mi memoria es muy mala. Entonces, si yo no lo tengo apuntado, yo las normas y los nombres a veces sencillamente las olvido. Bien, si queremos tener una designación técnica sobre qué es el email, esto es, la identidad internacional del equipo terminal móvil, tenemos que tener en consideración el Decreto Supremo 007-2019 del Ministerio Interior. ¿Ven? Entonces, allí tienen no solamente el concepto del código email, sino también el concepto del código IMSI. Y por eso es importante, porque si de repente como jueces al momento de resolver o como fiscales al momento de solicitar o presentar un requerimiento, vean esta norma, Decreto Supremo 007 del 2019. Y ahí está esta definición del código email. ¿Y cómo está compuesto el código email? El código email está compuesto por 15 dígitos. Generalmente, o sea, como regla general, tiene 15 dígitos. En algunos países me parece que son 2 o 3 dígitos más, pero en general 15 dígitos. Ustedes ya saben cómo obtener su código email. Asterisco, hashtag 06, hashtag.
Y hubo hasta Ocitel, creo que hizo una campaña sobre ello. Asterisco, hashtag 06 hashtag. Pero ese código email que aparezca en su dispositivo, eso es un código email analógico. ¿Por qué? Porque hay un código email analógico y hay un código email físico. ¿Dónde estará el físico? Físicamente va a estar en el equipo. Y tiene que existir una correspondencia entre el código email físico con el código email analógico. Porque si no es lo mismo, es decir, cuando yo pongo asterisco 06, asterisco numeral 06 numeral, y no es lo mismo, significa que ha habido una adulteración, porque debería haber una correspondencia. Ahí les comparto, los primeros 6 dígitos del código email me permiten identificar el modelo y las características del dispositivo electrónico. Los 2 siguientes, donde es que el código del fabricante, por ejemplo Apple, por ejemplo Samsung, por ejemplo Huawei. Luego, los 6 siguientes, el número de serie del teléfono y el último es un dígito verificador. Y ya he dicho, ¿cómo podemos obtenerlo? Asterisco numeral 06 numeral. Pero no solamente de esa forma, sino también, por ejemplo, si es que no hay señal o hay baja señal, puedo ir a configuración o ajustes, dependiendo del modelo en que tengo, veo estado, información del teléfono y ahí me va a aparecer mi código email. Y físicamente en el equipo. Por ejemplo, hay esos equipos que tienen la batería conectada al dispositivo electrónico. Si lo levanto, ahí va a aparecer el código email. O si tengo iPhones, por ejemplo, dependiendo del modelo, va a estar en la ranura donde se le pone el chip, código email. O si es que tengo iPhones 5, 5C, 5S, 6S, 6 Plus. Acá tengo uno, por ejemplo. Acá está. Aquí está. Por ejemplo, tengo un iPhone antiguo. Este es un iPhone 6, lo tiene en la parte trasera. Listo. Entonces, decíamos que el código email, y con esto ya vamos cerrando, es único. Sin embargo, se puede cambiar. Si ustedes colocan en YouTube, ojo, no les digo que cambien su código email, sino que hay tutoriales de cómo desbloquear los códigos email y cambiar el código email de tu dispositivo electrónico. Y si es que hay tutoriales para hacerlo, hay personas que buscan cambiarlo. Y ahí tenemos, miren, el primero, y esto es del año pasado, ¿cómo desbloquear el celular bloqueado? 186,000 vistas. 186,000. ¿Cómo cambiar el email en un Android? 107,000 vistas. Esto significa que hay gente que quiere cambiarlo. ¿Entre quiénes? Aquellas personas que cambian, por ejemplo, celulares robados. Y si vemos que hay páginas de internet, por ejemplo, donde se comercializan dispositivos electrónicos, en los cuales, por ejemplo, se venden celulares con email cambiados. Entonces, tendría que existir una correspondencia entre el código email físico y el analógico o el lógico. Bien, estos 2 conceptos ya lo hemos visto. Pero ¿qué pasa si es que no existe esta correspondencia? Si no existe esta correspondencia, significa que estamos frente a un email alterado. ¿Qué puede ser? Porque ha sido duplicado, clonado o inválido. ¿Y cuándo será un código email inválido? Cuando no esté completo el código email o, por ejemplo, cuando no forme parte de la lista GSMA. ¿Qué es la lista GSMA? Es el directorio mundial de los códigos email. Por eso es que no debería haber un código email igual que en otro en el mundo. Bien, entonces es un código, debería ser un código único. Ahora, Decreto Supremo 007 del 2019 está la definición del código IMSI. Y existe lo que se conocen como IMSI Catcher. ¿Qué es el IMSI Catcher? Son dispositivos, depende, que si es que tengo autorización judicial por parte de la policía, perfecto, lo puedo utilizar. Empieza a trabajar como si fuese una antena falsa. En vez de que el dispositivo electrónico se conecte a la antena, se conecta a esta antena, IMSI Catcher, por eso se llama atrapador o captura del IMSI, del código IMSI, y así una persona que no es el centro de comunicaciones puede conocer mi código IMSI. Entonces, la pregunta sería, ¿necesitaremos autorización judicial para solicitar el código IMSI y el código email? Ya hay jurisprudencia española, por ejemplo, en el cual precisa, si lo que el señor fiscal lo que busca es conocer solamente el código email o solamente el código IMSI, no necesita previa autorización. Recurso de casación 481 del año 2016. En el mismo sentido, 130-2017, 630 del 2008, encantado de compartir esta jurisprudencia también, sea por correo o a través del Observatorio de Cibercriminalidad. Ahora, pero si es que quiere dar un paso más, esto es, si es que lo que busca es que
se realice o tener más información, cómo trabajó el código email con el código IMSI, allí sí necesitará autorización judicial. Para que la numeración IMSI brinde a los investigadores toda la información que alberga, es preciso que esa serie numérica se ponga en relación con otros datos que operan o que obran obran en manos del operador. Entonces es importante tener eso en consideración porque hay mucho que se está trabajando y hay mucho que se puede decir alrededor sobre la prueba digital. Como vemos, estas son unas ligeras aproximaciones al tratamiento de la prueba digital y la importancia de la prueba digital en nuestro sistema. Recomendaciones para ir finalizando. 1, los textos de la profesora Teresa Armentadeu, ya los mencioné. 2, el convenio de Budapest, hay que revisar el convenio de Budapest. 3, es necesario revisar la ley de delitos informáticos 3096, que 4 meses después fue 4 o 5 meses después fue modificada, y es necesario, como bien indicó el doctor Galileo, es necesario empezar a revisar también normas de carácter de telecomunicaciones. ¿Quiénes pueden, y con esto termino, quién puede, por ejemplo, dar alguna charla específica sobre el sistema de telecomunicaciones? Yo les recomiendo que sigan al profesor Oscar Montezuma. El profesor Oscar Montezuma, a través de su oficina que se llama Newbox y la ONG Hiperderecho del profesor Miguel Morachimo, ellos comparten mucha información actualizada sobre sistemas de comunicación, telecomunicaciones, siempre están pendientes de ello. Entonces uno lamentablemente no puede saber todo, pero sí es importante empezar a difundir la información que nosotros tenemos. Y queridos amigos, ya que el tiempo es cruel y espero que haya la oportunidad para conversar sobre algunas otras cosas, como por ejemplo la obtención de información de fuente abierta, fuente cerrada, cómo incorporamos las páginas web, los Facebook y demás. Conmigo yo ya voy cerrando esta presentación y quedo a su disposición para resolver algunas preguntas o inquietudes dentro de mis limitadas posibilidades. Porque como digo, yo soy un curioso de la prueba digital y de la ciberdelincuencia. Hay un mundo todavía que nos falta descubrir.